36 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos con nuestro programa, tenemos ahí mensajitos que tienen que ver con lo que hablábamos recién y el tema de la basura, que ahora abordaremos en un rato porque llegó el segmento dedicado a la alimentación, a la nutrición, y está con nosotros, ya los que están a través del Facebook lo están viendo, la licenciada en nutrición Natalia Bosch Estrada, para dialogar nuevamente como todos los jueves, 10:30 de la mañana, hoy 10:37, no importa. Y nos visita para dialogar. ¿Cómo anda, Natalia? Buen día. Bien, muy bien, Elías, gracias. Buen día para vos también. Bueno, hemos pasado por estos días por varias cuestiones. Me quedé el otro día con lo de la hidratación y me quedé enganchadísimo porque después quería aplicar todo lo que... Es difícil aplicar todo lo que vos contás que está bien hacer. Claro. ¿No? Es difícil la práctica, la verdad que se me hizo difícil, pero lo quise ir aplicando. Y está bueno porque son tips sobre todo para estar bien. Y hoy... un tema que es interesante, hablar un poco de cómo debo yo combinar los alimentos, para que después obviamente no me traiga ningún tipo de consecuencia a la hora me imagino, de la digestión y demás. Pero el tema central que vamos a hablar hoy es la combinación de los alimentos, que seguramente nos va a ir llevando por algunas otras vertientes. Hacenos una breve introducción, ¿no? A la hora de hablar de cómo combinar los alimentos para que sea saludable, lógicamente. Bien, perfecto. Bueno, es un tema súper interesante. Por supuesto, depende de muchísimos factores que los vamos a ir nombrando y trae varias consecuencias no tener una combinación adecuada de alimentos. En principio, siempre tendemos, hago este prólogo porque siempre tendemos a generalizar y a tomar el aspecto en forma bastante lineal. Y después en la práctica no es para todos igual. Esto es súper importante. Es decir, yo voy a decir a grandes rasgos que, por ejemplo, hidratos con proteínas no se combinan, pero va a depender de cada uno y por eso es que hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta. El primero del aspecto que debemos considerar es el cuerpo, ¿sí? No es lo mismo un cuerpo joven que un cuerpo de una persona mayor, un cuerpo que está sano que un cuerpo que está enfermo. Cómo es su función digestiva, cómo es su carga enzimática, es decir, vamos a tener todos los aspectos que tengan que ver con el cuerpo. En primer lugar, vamos a ver un repaso sobre cómo es la digestión, el proceso fisiológico digestivo para comprender por qué hay combinaciones que no debemos hacer. En segundo lugar, es muy importante, en primer lugar el alimento, ¿no? El alimento, qué características tiene, qué complejidad digestiva, cómo lo combinamos, cómo lo preparamos, qué cantidades comemos, todo eso va a interferir en la digestión. Entonces, el alimento, el cuerpo y cómo está ese cuerpo y, por supuesto, el entorno. Sabemos el entorno y cómo estamos a nivel psíquico y emocional, ¿sí? Vamos a ir detallando entonces cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos del cuerpo, lo que tenemos que saber es que en un cuerpo sano, hablemos un cuerpo que funciona normal a una edad media, tiene un proceso digestivo que es perfecto. Cada vez que nosotros ponemos un alimento en la boca hay una cascada metabólica que se activa para digerirlo y que es precisa y exacta respecto de las enzimas y la cantidad que se producen para aquello que comimos. Es decir, no es que cada vez que comemos se produce una cantidad igual de ácido clorhídrico, bilis, amilasa lingual, lipasa lingual, etc. Es decir, todo es absolutamente, perfectamente diseñado, digamos. Entonces me pongo un alimento en la boca, se hace como si fuera un escaneo de cuál es el principio nutritivo que ingresó. Sabemos, como mencionamos, que tenemos 3 macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas, y muchos micronutrientes y oligoelementos, donde están vitaminas y minerales. Entonces, cuando ponemos el alimento en la boca, supongamos que hubiera sido un hidrato de carbono, lo que se va a activar es una enzima que se llama amilasa salival. Esta enzima actúa a un pH alcalino, pero por el estómago primero hay una digestión mecánica. Cuando nosotros pensamos en la digestión, lo primero que debemos pensar es que ese tiempo que esté el alimento en la boca se rompe mecánicamente. Siempre el alimento debe dejar de ser un alimento, pasar a ser semisólido y ahí se llama bolo alimentario. Y empieza a trasladarse por el esófago, que hace un montón de movimientos ondulatorios perfectamente coordinados, y llega al estómago. En el caso de que fuera un hidrato, tiene poco tiempo de permanencia digestiva, no hay gran actividad enzimática ahí, y luego se vuelca en forma semilíquida al intestino delgado, donde sí van a terminar un montón de enzimas
pancreáticas e intestinales para completar ese proceso digestivo. Pero las enzimas que funcionan para metabolizar a los hidratos de carbono funcionan a un pH alcalino y son alimentos que tienen menor tiempo de permanencia digestiva. En cambio, si yo lo que estoy poniendo en la boca es una proteína, en la boca va a haber mucho trabajo de digestión mecánica porque lógicamente no lleva el mismo tiempo romper a una estructura semisólida o un puré que una milanesa. La digestión mecánica tiene que ver con esto de masticarlo. Romper, con masticar. Que lo hago yo con los dientes. Con los dientes, ¿sí? La digestión mecánica comienza en la boca y culmina en el primer tiempo que está en el estómago, donde en la boca se mastica y en el estómago choca a través de un movimiento que se llama de propulsión, una pared contra la otra y lo termina de romper. Y durante todo el proceso digestivo hay una digestión enzimática, ¿sí? Las enzimas son las que cortan los enlaces. Nosotros comemos los alimentos como macroestructuras, ¿sí? Pueden ser polímeros, polisacáridos en el caso que fueran hidratos de carbono, o polipéptidos si fueran proteínas, ¿sí? Son grandes estructuras. Yo acá quería traer una muestra más grande, pero imagínense que una proteína es una cadena con 20 aminoácidos. Y lo que van a hacer las enzimas es cortar estos enlaces. Si fuera un hidrato de carbono y fuera un polisacárido, esta estructura sería mucho más larga y entonces se va a desdoblar de polipéptidos a oligopéptidos, hay menor cantidad de estructuras, después a disacáridos y finalmente va a completar la estructura como monosacárido. Y recién cuando esté así, que esta unidad ya es indivisible, no se puede seguir desdoblando más, recién ahí puede atravesar la pared del enterocito y pasar a nuestro medio interno. Todo ese proceso de digestión mecánica y enzimática es lo que hace el proceso digestivo. Ahora, si yo lo que comí entonces es una proteína, va a haber mayor trabajo mecánico en la boca, que se va a romper el alimento, pero no hay ninguna enzima que actúe en la boca. Y cuando lo ponemos, esa etapa donde se escanea, se hace una lectura del principio nutritivo, se le va a avisar al estómago que lo que está llegando es una proteína. Entonces va a aumentar mucho más la síntesis de ácido clorhídrico. Esta acidez va a activar una enzima que se encuentra en estado inactivo, va a pasar de pepsinógeno a pepsina y va entonces a seguir degradando mecánicamente y enzimáticamente a la proteína. Luego va a ir al intestino y nuevamente se van a liberar jugos biliares, intestinales, etc. y va a completar la digestión. Lo que yo en realidad quiero marcar es que las enzimas que digieren los distintos macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas, requieren distintos pH, tienen distinto tiempo de permanencia y requieren pH diferente para que se activen las enzimas que los desdoblan para que pueda completarse su absorción. Entonces nunca podríamos combinar este ejemplo que mencioné, hidratos de carbono complejos con proteínas complejas. ¿Cuáles son? Bueno, eso iba a decir. Ponémosle un ejemplo, te iba a decir. A ver. ¿Cuáles son hidratos de carbono complejos? Pastas, arroz, fideos, papa, batata, choclo, con proteínas complejas que son todas las carnes, pero sobre todo las carnes rojas. Es decir, que no son combinaciones adecuadas, un asado con ensalada de papa, una pasta con un estofado, unas salchichas con puré, milanesa con puré, un arroz con pollo y un pastel de papa. No son recomendables para lo que va a ser después el proceso de digestión que vos explicaste recién. Exactamente. Pero es una comida, nombraste todas comidas habituales. Claro, quise nombrar menús tradicionales, claro, porque si nosotros comemos, fíjate que yo en el ejemplo que dije no es lo mismo disolver para la boca, ni mecánicamente ni enzimáticamente un puré de papa que una carne. Lógicamente el puré de papa se va a hacer mucho más rápido y la carne va a tardar el doble o el triple. Entonces, si yo tengo en el estómago la milanesa con puré, cuando el puré ya se ha roto, se ha desarmado mecánica y enzimáticamente, no puede el estómago, que es una bolsa, separar, dejar que pase el puré y quedarse con la milanesa hasta que termine su proceso y luego que pase al intestino para absorberse. Lógicamente el puré va a tener que quedar demorado en el estómago hasta que todo ese proceso se complete, y la digestión de las proteínas es un proceso mucho más largo que suele tardar de 4 a 6 horas. Como decíamos recién, ¿de qué depende? No solo del alimento, sino de la combinación, la preparación. Puede haber algún elemento graso y la cantidad que coma. Porque si como una milanesa con puré, pero es una porción muy chiquita, no va a generar un proceso digestivo tan complejo y seguramente el cuerpo lo pueda resolver. Aunque no sean las condiciones ideales, ¿no? Entonces, si yo esto lo combino, el alimento se va a quedar demorado y entonces el hidrato de carbono, que ya está resuelto hace rato, si el alimento estuvo 5 horas, a las 2 horas la papa estaba lista,
va a empezar un proceso de fermentación. Ustedes imagínense que nosotros en el cuerpo tenemos condiciones ideales. Hay una humedad de un 80%, una temperatura de 36 grados centígrados y hay alimentos. Es como si dejáramos a 36 grados un guisito en el sol, vamos a ser extremistas, claro. ¿Sí? Se va a producir un proceso de fermentación que es natural. Lo mismo que ocurre afuera siempre ocurre adentro y entonces el aprovechamiento de esos nutrientes no va a ser el mismo si nosotros comemos los alimentos bien combinados. ¿Sí? ¿Y qué me puede llegar a generar esa mala combinación a lo práctico? Gases, dolor de estómago, algo por el estilo. Todo, en realidad va a depender de un montón de todo esto que decíamos, si está sano, si está enfermo, la edad, etcétera, pero a grandes rasgos puede haber un proceso inflamatorio, es decir, un proceso de fermentación siempre genera gases, la fermentación es natural, pero cuando está agravada produce gases. Eso altera la salud intestinal, altera las condiciones de la microbiota, que lo vamos a charlar la que viene, y cuando eso se afecta, si el intestino tiene un proceso inflamatorio, todo el sistema, cuando uno absorbe, nosotros decimos que el sistema digestivo es el único sistema que es externo. Yo trago una bolita y la puedo eliminar por el ano. Recién cuando se absorbe pasa a nuestro medio interno, ¿sí? Todo lo que absorbemos llega al hígado, que es como el hígado es que participa en el proceso metabólico de hidratos, proteínas y grasas, y es el que almacena los nutrientes cuando tenemos de más, y es el gran dispensario que cuando nosotros hay alguna demanda es el hígado el que abastece para poder cubrir todas las funciones metabólicas que tenemos. Ahora, cuando nosotros tenemos que el intestino que no está sano, el hígado tampoco está sano, se conecta con el riñón, no está sano, es decir, a nivel sistémico comienza a haber un ensuciamiento corporal porque el alimento no logró completar el proceso digestivo y así pasó a nuestro medio interno. Y entonces, como generalidad, quedémonos con un ensuciamiento corporal sistémico, pero eso trae complicaciones en todos los sistemas. La anterior, creo que mencionamos que cualquier impacto que hay en nuestro intestino llega incluso a nuestro sistema nervioso y en forma prácticamente inmediata, porque hay una comunicación directa entre nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso. Siempre un proceso inflamatorio intestinal va a producir una neuroinflamación y eso va a afectar incluso nuestra toma de decisiones, nuestro estado de ánimo, nuestra vitalidad, nuestro sueño, etc. Es decir, que las consecuencias son amplias, podemos abordarlas un día entero, pero para completar el tema de combinación, sigo un chiquitín con esto. Entonces, ¿qué combinaciones? Esas combinaciones no, pero ¿qué combinaciones sí tendríamos que hacer? Cada vez que comemos proteínas complejas, tienen que ir acompañadas de verduras. Es decir, si como vaca, pollo, pescado es una proteína mucho más corta, por eso es que cuando la comemos se digiere más rápido nos aparece la señal de hambre. Es decir, que el pescado podríamos combinarlo con algún hidrato de carbono complejo. Pero vaca, pollo, pescado, cerdo, cordero, jabalí o lo que coman, debería siempre ir con alguna verdura. ¿Sí? Porque la verdura que es lo que contiene el hidrato, el almidón. Es un hidrato de carbono también. La realidad es que las fibras, los vegetales son un hidrato de carbono, pero es un hidrato de carbono estructural. No es un hidrato de carbono amiláceo como todos los cereales, papa, batata, choclo y mandioca. ¿Sí? O sea que esas que nombraste recién, papa, batata, mandioca, no combinarlas con una proteína compleja como puede ser cualquier tipo de carne y demás. Exacto. Y pollo también. ¿Sí? Bien. ¿Y combino con otras verduras? Con otras verduras. Siempre lo hago con un wok de vegetales salteados, verduras en el horno, ensaladas de todo tipo, 1000 hojas de verdura, vegetales rellenos, lo que guste, pero siempre las carnes complejas se acompañan con verdura. Y de la misma manera hacemos con los hidratos de carbono que son amiláceos, son hidratos de carbono de reserva. Es decir, cada vez que nosotros queremos comer una pasta, en vez de acompañarlo con una salsa de carne, lo acompañamos con una salsa de brócoli, de espinaca, con un tomate fileto con albahaca, con hongos, champiñones, nueces, lo que fuera, pero que implique solo verdura o alguna salsa mínima que se hace con licuando alguna verdurita, pero que no tiene gran cantidad. Pero no con un tuco de pollo, por ejemplo. No con un tuco de pollo, no con un tuco, un estofado, una boloñesa, esa combinación siempre es inadecuada. Ajá. Yo me quedo sorprendido porque estoy escuchando a una profesional, pero digo, son comidas que habitualmente uno las hace. Y es más difícil encontrar una pasta, por lo menos para el que come más tradicional, sin conocimiento, encontrar una pasta con verduras, ¿no? Como con brócoli y demás. Claro, brócoli, espinaca, un salteadito, unas verduritas salteadas en un wok. Sí, pero es lo recomendable. Es lo recomendable. Es lo recomendable. Si yo combinar, por ejemplo, combino una proteína, ¿puedo combinarla con otra de estas complejas que vos decís? Es decir, alguna carne de vaca, combinarla con el pollo. Lo ideal es que no. Lo ideal es que no.
De la misma manera que no se combinan hidratos con proteínas complejos, no se combinan sobre todo proteínas complejas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros vamos a un asado, hay gente que come un pedacito de chorizo, un pedacito de morcilla, claro, matambre y carne, eso implica mucho trabajo digestivo, generalmente además va con pan y ensalada de papa con mayonesa y huevo, es de mucha complejidad digestiva y no hay optimización en la absorción de nutrientes, por lo tanto no hay una utilización neta de los nutrientes que nosotros incorporamos. Siempre las proteínas se hacen de a una por vez, los hidratos de carbono se hacen de a uno por vez. Incluso ha empezado, en la medida que ha aumentado el consumo de las legumbres, se consiguen en los supermercados mezclas de legumbres, donde hay paquetitos para hervir lentejas, aduki, mun y garbanzos. También las legumbres, por más que tengan menor complejidad proteica, se recomienda comer de a una legumbre por vez. Es decir, si yo hago un guisito que tiene lentejas o garbanzos, no pongo en un guiso lentejas, garbanzos y alubias. Pongo solo uno de ellos, ¿sí? Es decir, que proteínas entre sí tampoco se combinan e hidratos de carbono entre sí tampoco se combinan. Es menos común combinar hidratos de carbono entre sí, pero suele haber en estofados o en guisos que haya arroz y papa. ¿Sí? Claro. Siempre intento que predomine uno. Ahora, ¿va a ser el mismo trabajo digestivo combinar hidratos de carbono entre sí que proteínas entre sí? No, va a ser mucho más fácil de digerir los hidratos que las proteínas. Ahora, siempre esto que estamos hablando son generalidades en personas que están sanas, en una edad de vida media, porque por supuesto es distinto, entonces si son niños que si son personas mayores o si hay algún proceso digestivo. Por ejemplo, los deportistas es incluso una recomendación que tengan que hacer post competencia una combinación de hidratos de carbono y proteínas. Eso es para dar respuesta más inmediata en esa ventana metabólica que ocurre. Entonces, donde yo tengo mayor aprovechamiento o absorción de los nutrientes. ¿Qué sería Son casos puntuales. ¿Qué sería un ejemplo para un post-actividad para un deportista? En ese caso se podría combinar un pollo con puré, ¿sí? Bien, es decir, algo que nosotros en la rutina normal no lo sugeriríamos, es una indicación en ese momento. Por eso son generalidades, pero que después lo tenemos que ajustar. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con combinamos un poco el funcionamiento del cuerpo y del alimento. Es decir, no es lo mismo si el alimento está solo, cómo está combinado, cómo está preparado, que no tenga un elemento graso, que no tenga muchas salsas, que no tenga mucho tiempo de elaboración de ese alimento, ¿sí? No es lo mismo si está crudo que si está cocido. Cuando el alimento está crudo tiene mayor carga enzimática, implica menor trabajo digestivo para metabolizarlo. ¿Cuando está fresco? Cuando está fresco, cuando está crudo. Las enzimas son entonces lo que dijimos, las que cortan estos enlaces, hacen ese proceso de subdividir la macroestructura en unidad indivisible para que así puedas atravesar la pared del enterocito. Entonces, si el alimento está crudo y tiene enzimas, parte de ese proceso digestivo se hace a partir de la carga enzimática que el mismo alimento trae. Cuando nosotros comemos un alimento que no está crudo, entonces va a requerir de la síntesis de enzimas digestivas que se hacen a partir de las proteínas que nosotros consumimos, que las proteínas son la base de síntesis de todo el cuerpo, para que lo podamos digerir. Entonces va a depender de nuestra capacidad enzimática, de cómo funciona, de nuestra función digestiva, cómo digerimos o no. Entonces tenemos que pensar en características del alimento, en cómo funciona nuestro cuerpo y por supuesto en el entorno. Cuando pensamos en el entorno en un entorno estresante no podemos digerir ni siquiera el puré solo, ¿sí? Por eso es súper importante que cuando nosotros hacemos un cambio alimentario lo hagamos formando parte de un proceso de aprendizaje, pero no bajo tensión, no con prohibición, no de manera restrictiva, no presa, ¿sí? Todo eso que nos hace percibir una situación de amenaza implica un estrés. Eso sería una situación imaginaria, aunque para el cuerpo ese estrés y va a generar un estrés biológico, es decir, va a seguir produciendo cortisol y adrenalina, o puede que la situación de estrés sea real. Hay muchas veces que hay una situación laboral, una situación de pandemia, digamos, hay situaciones estresantes que nosotros cuando estamos en estrés nunca la energía se dirige a las funciones centrales, sino más a las periféricas. Recordemos que nosotros como ser biológico tenemos estos tres cerebros, ¿sí? Entendemos el mundo en forma intelectual a partir de nuestro neocórtex, pero todo el conocimiento que adquirimos, nuestro cerebro emocional transforma esa experiencia en emoción y genera neurotransmisores, cambia nuestra neuroquímica, pero esa neuroquímica va a modificar nuestras hormonas y nuestra expresión génica, es decir, nuestros genes se van a expresar en función de cómo estamos pensando y sintiendo el mundo. Entonces, si estoy en una situación de estrés, el cuerpo está preparado, tiene programas archivados ancestrales para el ataque, la huida o esconderse.
Imagínate una persona o un animal, vamos a hacerlo bien primitivo, un animal que percibe que lo va a atacar un tigre, por supuesto no dispone su energía para reproducirse o para el proceso digestivo o para en ese momento esas funciones centrales quedan anuladas, se apagan, se detiene el proceso de crecimiento, el factor de crecimiento, se detiene nuestra inmunidad, estas funciones digestivas, metabólicas, etcétera, porque toda la energía se dirige a nivel periférico para el ataque, la huida o esconderse. El tema es que en los animales esto dura 1 hora, 15 minutos o 2 horas como máximo y vuelve al estado normal. En el humano puede ser un proceso que se puede extender. Claro, eso en animales, pero en el humano a veces vivimos en situaciones estresantes 365 días. Entonces, si eso ocurre, estamos constantemente preparados para esto, el ataque, la huida, y las funciones centrales, ¿sí? El proceso de reparación, el crecimiento, la digestión, etcétera, están detenidas. Entonces, es súper importante en qué estado mental y emocional estamos cuando comemos para que ese proceso digestivo ocurra en forma correcta. Bueno, de todas estas charlas que hemos tenido, saco esa conclusión para todo el abordaje. El tema de la cabeza y la condición emocional, siempre para abordar un proceso de dieta, para digerir bien, para todo, regula obviamente el cerebro que regula todo el cuerpo, ¿no? Pero es fundamental estar bien. Fundamental. Lo más importante es estar bien, ¿sí? Esto que te decía recién, nosotros entendemos el mundo en forma intelectual. Lo que nosotros entendemos con nuestro neocórtex o cerebro racional, nuestro cerebro límbico o emocional lo traduce en una emoción, ¿sí? Y cuando ese pensamiento y emoción lo repetimos, nuestro cerebro reptiliano lo va a instalar como hábito, como una conducta automática de forma instintiva. Por eso es que estos programas que tenemos ancestrales instintivos actúan en forma automática, ¿sí? Es muy importante comprender dónde estoy, por eso cuando hablábamos en la primera charla del para qué, es decir, dónde estoy hoy y qué es lo que deseo, porque hay como una vieja forma de pensar que me ha modificado emocionalmente, pero químicamente, digamos, este cambio neurológico, hormonal, ha cambiado la expresión génica y ha hecho que mi biología sea esta en función de cómo pienso y cómo siento. Y eso se automatizó, porque primero lo pienso, luego lo siento en la experiencia y luego lo imprimo y se transforma en un acto automático. Entonces debo pensar el para qué es, cuál es el estado anhelado, para qué lo hago, para pensar en un nuevo yo. Volviendo a la combinación de alimentos, yo estoy comiendo, con una buena combinación de alimentos, pero ingiero líquido en el momento en el que estoy comiendo. Algunos dicen que no es recomendable, que hay que terminar de ingerir el sólido para después sí poder ingerir líquido, ¿o es indiferente esto? No es indiferente. Lo ideal es el agua tomarla como mencionamos la charla anterior, siempre un vaso de agua antes de la comida, y durante la comida es nada más que el agua necesaria para que la comida sea cómoda. Lógicamente yo no puedo sentir que estoy tragando y va el pedazo así áspero y duele. Nada más que para eso. Los alimentos tienen, mencionamos la anterior, un gran contenido de agua, es decir, que lo normal que eso no ocurra, pero si ocurriera, tomamos la cantidad de agua que permita. Porque nosotros la acidez del estómago es determinante en ese proceso de romper mecánica y enzimáticamente el alimento, ¿sí? Ese desdoblamiento de macro a unidad indivisible. Y si ponemos mucha cantidad de agua, esa acidez se diluye y entonces esa capacidad es menor, ¿sí? Esa acidez hay que tratar de conservarla lo más posible, que la comida sea cómoda, pero no podemos no hidratar. Hay personas que no toman agua durante el día y se hidratan en el momento que se sientan a comer. Eso es lo que no puede ocurrir. Con mucha agua hago más lento el proceso de desintegración dentro del estómago. Exactamente. Porque le corto la acidez que tiene que tener allí. Exactamente, perfecto. Bien. Por eso siempre un vasito antes. Siempre el vaso es antes de la comida, eso va a favorecer la digestión. Claro. ¿Sí? Pero no en el momento de la comida. Inclusive algunos lo que hacen es no toman nada antes, comen y ni bien terminan de comer, dicen, bueno, no como más, y ahí sí, capaz toman 1 o 2 vasos. ¿Eso tampoco es recomendable? Tampoco, únicamente que hubiera sido una comida de muy fácil digestión. Cuando nosotros comemos azúcares simples, esto es una cosa que interfiere en la digestión y no lo mencionamos, y en la combinación de alimentos. Cuando nosotros comemos azúcares simples, ¿sí? Que son sobre todo las frutas, también es la leche, pero sobre todo las frutas, la miel,
tienen un tiempo de permanencia digestivo mínimo, porque la fruta, por ejemplo, tiene fructosa, es directamente un monosacárido, no hay ningún trabajo que hacer, más que pase el tiempo de permanencia digestiva y entonces pueda atravesar las vellosidades en el enterocito y absorberse y utilizarse como fuente de energía. Cuando nosotros comemos un disacárido, por ejemplo el azúcar, que hay que desdoblar 2 moléculas de glucosa, hay un mínimo trabajo por hacer. Cuando son oligosacáridos, que hay en vegetales, legumbres, ¿sí? Cada vez hay más trabajo para hacer. Pero si el alimento tiene un azúcar simple, que hay muy poquito trabajo, yo podría tomar agua en forma inmediata porque no va a tener tiempo de permanencia. Si lo que yo estoy comiendo es una estructura, cuanto más compleja es, más tengo que alejar el volumen de agua, porque agua sí se puede, pero las grandes cantidades de volumen de agua no se pueden posterior, porque sería lo mismo que comerlo en el momento. El alimento está en el estómago, sacando estos ejemplos que digo, de un jugo, una fruta, que puede ser de 20 a 40 minutos como máximo. El alimento, si no, está 2, 4 o 6 horas. Entonces, si yo termino de comer y tomo el agua, es lo mismo que haberla tomado mientras comía. El durante la comida son 15, 20 minutos. Entonces, yo lo tomo en ese momento o lo tomo apenas termino, sería lo mismo para lo que implica en el proceso digestivo. Tenemos pregunta de un oyente, pregunta para la licenciada, dice, alguien que no tiene vesícula, dice, ¿la digestión es igual? La vesícula lo que es un reservorio de bilis. Nuestro hígado produce bilis, ¿sí? Y la bilis participa en el proceso digestivo, es súper importante. Y este reservorio lo que hace es, como decíamos al principio, yo me pongo un alimento en la boca, esa cascada digestiva es perfecta para el alimento que comí, la combinación como lo hice, la cantidad que comí. Entonces, si lo que yo comí fue unos fideitos con un chorrito de aceite, la digestión con vesícula y sin vesícula es exactamente igual, porque no hay gran cantidad de grasa que quiera metabolizar. Pero si yo me comí los fideitos con una salsa que tiene panceta, chorizo, y después comí un postre, y ese postre era de chocolate, el gran volumen de grasa que estoy ingiriendo al cuerpo le implica una demanda de bilis mucho más alta. Y entonces esta vesícula que estaría como dispensario para abastecer una demanda mayor no está. Y eso va a complicar la demanda al hígado, ¿sí? ¿Y qué podría generar, por ejemplo? No completar el proceso digestivo correctamente y toda la cascada que eso produce a nivel intestinal y hepático como consecuencia. ¿Hay alguna consecuencia grave producto de una mala combinación de alimentos? Estamos hablando de una situación normal, ¿no? Una persona que no tenga ninguna afección ni nada por el estilo, pero ¿puede ser alguna consecuencia grave a raíz de combinar, yo qué sé, lo que dijimos recién que no, los carbohidratos con las proteínas complejas o no? El cuerpo, una persona normal y que está sana, se acostumbra absolutamente a todo, ¿sí? Entonces, si yo tengo como hábito que la combinación es fideos con un pedacito de carne, pero esos fideos no son, si son alimentos, no son productos, no hay una gran cantidad de producto alimentario, el resto de la alimentación es buena, hay frutas, verduras, hay cereales, hay legumbres, no implica ninguna combinación, con seguridad que el cuerpo se acostumbró. Ajá. Ahora, si esa combinación inadecuada es como se consume en otros países, bueno, acá también suele haber potecitos de los fideos con la salsa ya hecho, que lo único que hago es meterlo en el microondas y lo como, y está la pasta, la salsa y la carne, y lo hago todos los días en el trabajo, eso puede significar, puede traer complicaciones más graves. Siempre el cuerpo es igual, se acostumbra a todo. El tema es, nosotros a qué queremos que se acostumbre. Claro, ¿sí? Acostumbre para mal o para bien. ¿Cuánto es el tiempo que debo esperar después de la comida para ir a descansar? Preguntan. Depende de lo que hayamos comido. Si nosotros comimos una fruta, que no es el caso, pero si comimos una ensalada, 40 minutos, 1 hora y media podemos ir a descansar. Y si yo lo que comí es una carne pesada, tendría que esperar 3 a 4 horas. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestro sistema nervioso baja la frecuencia en las ondas cerebrales y pone el sistema, imaginémonos, entre comillas, en off, ¿sí? Y entonces la actividad digestiva se detiene, no se apaga, se detiene, se desacelera. Y entonces el proceso va a ser mucho más lento y la fermentación va a estar agravada. Es decir, si el alimento que tiene que estar 3 o 4 horas normalmente va a estar 6 o 7, la fermentación va a ser mayor. Las consecuencias a nivel digestivo van a ser mayor. Y hay personas que ingieren por ahí, comen proteínas de estas complejas, inclusive cuando uno dice, bueno, la verdad que comí y estoy lleno, ¿no? Sí. Pero que tienen digestión rápida, que igualmente rápidamente hacen la digestión y están nuevamente. ¿Y eso a qué obedece? Cuando vos hay todo un proceso que vos explicaste que tiene un tiempo y las enzimas y todo lo que tienen que trabajar. Todo lo que hablamos responde a promedios, todo lo que hablamos, porque todas las personas somos diferentes. Hay personas que son calurosas, otras friolentas, una tienen la piel seca, una grasa, una son constipados y los otros van 4 veces al baño por día.
hablamos de promedios cuando queremos hacer educación, pero después a cada uno le toca el compromiso de hacer el proceso de autoconocimiento para ver en función de cómo es su digestión, qué es lo que tolera y lo que no. Nosotros decimos, por ejemplo, hay personas que pueden comer una manzana. La manzana es un alimento que tiene muy poca fibra. De hecho, seguramente que todos, si no han estado en algún hospital en algún momento por cualquier circunstancia, saben que en un hospital de postre hay gelatina y manzana, porque en teoría es un alimento de muy fácil digestión. Sin embargo, hay muchas personas que cuando comen manzana se inflaman. Esto tiene que ver con la naturaleza de cada uno, porque todos tenemos una constitución desde lo energético que es diferente, ¿sí? Nosotros, si el cuerpo es un conjunto de sistemas, los sistemas son un conjunto de órganos, los órganos un conjunto de células y eso de átomos. Y el átomo, la partícula que tiene el átomo es mínima en relación al espacio. Nosotros somos más del 99% de energía que materia. Sin embargo, pasamos la vida enfocándonos en la materia en lugar de en el espacio, pero es el espacio el que determina la materia. La materia, nuestro cuerpo, nuestra biología, es el espejo de ese campo cuántico, o de esa conciencia, o de esa energía. Ahora, esa energía son ondas vibratorias, y de acuerdo a la cualidad de esas ondas vibratorias es como somos. Hay personas que tienen una cualidad, todos tenemos todos los tipos de onda, ¿no? Pero hay personas que les predomina un tipo de onda vibratoria que son livianas, irregulares, etéreas, móviles, como el aire, ¿sí? Entonces tienen estas características, son personas más livianas, de estructuras más chicas, más dispersas, más erráticas, más cambiantes, más secas, de ojo seco, de pelo seco, intestino seco, ¿sí? Más friolentas, son características, pero son absolutamente creativas. Se comunican mucho más fácil con aspectos más místicos porque predomina este tipo de energía. Hay otras que tienen el tipo, la cualidad de esa onda vibratoria, es aguda, intensa, penetrante, caliente, luminosa. Tienen más lo que llamamos fuego, ¿sí? Entonces tienen una digestión más potente, un temperamento o un carácter más claro, objetivo, determinante. Tiene una estructura física media con una masa muscular más moderada, no como los otros que son más delgados, de articulaciones crujientes y secas, sino de otra estructura muscular y ósea. Tienen hasta otra forma viven enfocados, ¿sí? Como la primera constitución desde la Ayurveda se lo llama Vata, y los Vatas son como personas que están en un proceso de encarnar, dicen ellos, ¿sí? Están queriendo encarnar al cuerpo, la biología. Un Pita sería aquel que está encarnando, porque el fuego es la transformación, es lo que transforma lo manifiesto en no manifiesto, ¿sí? Pensémoslo en fuego, el fuego es lo que transforma la leña en brasa, ¿sí? Es lo que se transforma, todo lo que atraviesa el fuego. Y hay otro tipo de ondas o cualidades vibratorias que son más fluidas, adherentes, húmedas, estructuradas, ¿sí? Que son agua y tierra. Y entonces esas personas son de estructuras más consistentes, son más estructuradas mentalmente y físicamente, son más metódicas, más prácticas, más melancólicas también, más apegadas, ¿sí? más húmedas, entonces tienen la piel más húmeda, tienen mayores deposiciones, pero cualquier desequilibrio tienden a aumentar de peso o a formar quistes o a que la piel se vuelva grasa, ¿sí? Todos tenemos, si nosotros miráramos el patrón cuántico de energía, en realidad lo que expresa nuestra materia es el reflejo de ese campo cuántico. Entonces todos digerimos distinto y todos vivimos la vida de manera diferente. Uh-huh. Wow, me quedé porque digo, cómo la relación de lo físico con lo interior y con lo actitudinal, todo englobado en una persona. Todo es lo mismo. Pero bueno, puede haber una persona que tenga esas características y otra que tenga algunas de esa parte, según la energía, y algunas de otra energía. Todos tenemos de todas, no existe la vida sino. ¿Sí? Claro. Porque la energía que hablamos de la cualidad de lo denso es la materia. La cualidad del fuego es la transformación, el metabolismo, la digestión, la visión, el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, ¿sí? Lo que procesa, lo que permite la claridad. Y la energía del aire es lo que permite el transporte, el intercambio, el crecimiento, ¿sí? No hay, todos tenemos de todas. En aspectos físicos,
Es decir, este sería un delgado, este sería una estructura media, este sería uno más grande, en aspectos funcionales. Este sería el transporte, este sería la digestión y el otro sería la estructura. Es decir, en el aspecto actitudinal, este sería entusiasta, alegre, creativo, este sería práctico, concreto y determinante, y este sería amoroso, contenedor. ¿Sí? En todos los aspectos de la vida todo es lo mismo y todos tenemos todo, solo que alguno nos predomina. Claro. Está bien. Lo que pasa es que las combinaciones pueden llegar a ser diferentes. Me imagino yo siempre soy medio para eso, medio reacio a pensar que algo puede ser englobado en una cosa así, pero puede tener un poquito de cada cosa, cada uno. Sí o sí. Sí o sí. Nadie está englobado en una cosa. En una completa, perfecto. Bueno, para cerrar, resumen del tema del día de hoy que tiene que ver con la alimentación. Ahora al mediodía, ¿qué me cocino para decir, bueno, combiné bien los alimentos como a modo de resumen? Perfecto. Si nosotros tenemos que resumir, lo ideal es que siempre las grasas se ponen como una cuota. Son poquitas las cantidades que necesitamos a lo largo del día, entonces pueden estar en todas las comidas porque son un condimento, ¿sí? Pensando en la proporción en la que están en la dieta. Uh-huh. Y esas grasas, por supuesto, tienen que ser buenas, es decir, son aceites de buena calidad, semillas o frutos secos. Proteínas e hidratos de carbono, que comemos grandes cantidades, tenemos que separarlos entre sí si hablamos de que son complejos. Entonces, bien, una comida sería proteína, la otra sería hidrato de carbono. La que es proteína es vaca, pollo, pescado, cordero, jabalí, liebre, lo que cada uno quiera comer, siempre con verdura. La otra comida sería pastas o cereales, unas hamburguesas de mi hijo, un wok con una cebada, una ensalada con arroz, lo que fuera, ¿sí? Un pastel, una hamburguesa con cualquier cereal, trigo, avena, cebado, centeno, mijo, quinoa, amaranto, etcétera, siempre con verdura. Si yo estoy en condiciones normales, no soy deportista, no tengo que hacer un proceso de reparación tisular, etcétera, elijo la proteína en el almuerzo y el hidrato en la cena. Perfecto. ¿Sí? Si yo estoy así en un proceso especial, puede que ponga proteína en las dos, o incluso en ese caso puedo poner proteínas e hidratos, tratando de que la combinación de proteína e hidrato no sea la vaca y la papa, sino el pescado, que es una proteína más cortita, con algún hidrato complejo y la verdura. Si no, pongo la proteína en el almuerzo y el hidrato en la cena. Perfecto. Natalia, gracias por visitarnos como todos los jueves. Bueno, gracias a vos. Natalia Bosch Estrada, la licenciada en nutrición, que nos viene a contar hoy la correcta combinación de alimentos, ¿sí? Así que ese ha sido el tema del día de hoy, pero nos hemos disparado en algunos otros también. Hacemos, el jueves que viene estamos a partir de las 10:30 también con el espacio que tiene aquí Natalia. 11:13 de la mañana, tanda y ya venimos. Banca, que ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.